Qué alegría estar con ustedes. En verdad, cada vez que el Señor me permite estar aquí con ustedes es una experiencia de amor inolvidable. El tema que esta mañana vamos a compartir tiene un título precioso. Dios todo lo hace nuevo. Y nuevo, novedad, pertenecen como a un restringido grupo de palabras que son estupendas y que evocan siempre un significado positivo. Por ejemplo, un carro nuevo con 0 kilómetros que sacamos de la agencia, cuyo aroma es tan delicioso. Por ejemplo, ropa nueva, una casa nueva, un día nuevo, una mañana, en fin, vida nueva. Hoy en la mañana veníamos de Tapalpa, mi esposo y yo, porque tuvimos que ir a un compromiso ayer. Y justamente al comenzar a bajar de Tapalpa, donde está un mirador, estaba naciendo el nuevo sol, el nuevo día. Y era realmente un espectáculo maravilloso, que lo único que hacía nacer del corazón era la alabanza, un disco anaranjado precioso, enorme. Yo le di gracias a Dios porque me permitía tener la capacidad de admirarme ante lo nuevo. Y Él lo permitió así porque, bueno, hoy en la mañana juntos vamos a compartir este maravilloso tema. Dios hace nuevas todas las cosas. Y todo esto de lo que estamos hablando son así como sinónimos de lo que nos gusta, de lo que nos hace sentir bien. Pensemos ahora, ¿por qué nos gusta lo nuevo? ¿Solo porque funciona mejor? ¿Porque no está usado? Pero si solo fuera por eso, porque funciona mejor, entonces, ¿por qué decimos un nuevo día? ¿Por qué nos gusta tanto un año nuevo? Recuerdo, por ejemplo, y espero que casi todos los que estemos aquí lo recuerdan, cuando estrenamos el milenio, qué alegría teníamos en el año, justamente en el primer momento de enero del 2000. Había tantas expectativas, y es que ese es el motivo profundo, porque cuando inicia algo, da esperanza a las expectativas de que algo va a cambiar, de que algo va a funcionar. Es que hay algo que no conocemos y que da como lugar, como espacio a la sorpresa, a la esperanza, a soñar. Y la felicidad es precisamente hija de todas estas cosas. Porque si estuviéramos seguros de que todo va a ser igual, de que todo va a funcionar igual que antes, mire, déjeme decirle que el año nuevo dejaría de gustarnos tanto. Pero quiero hacer una aclaración. Lo nuevo no se opone a antiguo. A lo que se opone es a viejo. No se oponen así. Se opone entonces a viejo. Y la diferencia es que lo viejo se va deteriorando, pierde su valor, se pierde la alegría. Y antiguo al contrario. Es algo que adquiere valor con el paso del tiempo. Por eso procuramos decir Antiguo Testamento en vez de decir Viejo Testamento. Y me pregunto ahora, ¿cómo nos sentimos nosotros aquí en Casa Cornelio después de algunos meses o de años o de muchos años de estar sirviendo al Señor? ¿Nos sentimos viejos o nos sentimos antiguos? ¿Cómo nos sentimos? Bueno, esperemos. Es muy bueno y habitual que nos guste lo nuevo, pero la verdad es que cuando pasa el tiempo, todo se envejece, todo pierde su brillo, nos parece aburrido, ya no hay novedad, ya no hay algo que nos despierte el interés, llega a cansarnos. Y ahora le voy a pedir que no me conteste de manera que se escuche, sino que cada uno se responda a sí mismo con mucha sinceridad. Alguna vez les he comentado un pensamiento de Edith Stein,
una judía que muere mártir en los campos de concentración. Primero se había convertido del judaísmo al catolicismo. Ella era una gran filósofa, una filósofa de las mejores que ha habido, Edith Stein. Ella entra al catolicismo, después se hace religiosa y luego muere mártir en los campos de concentración. Y ella tiene una frase que viene muy ad hoc en este momento. Ella dice: a veces cerramos los ojos para no ver la realidad y a veces los cerramos para verla mejor. Hoy es un día de estos. Con el corazón así cerrado, centrado en el Señor, vamos a hacer algunas reflexiones. Los que ya tenemos varios años, o a veces varios meses, o muchos años, en este glorioso movimiento de la renovación carismática en el Espíritu Santo, pregunto, ¿venimos a la comunidad, al servicio y a nuestra formación con el mismo entusiasmo, la misma alegría, las mismas expectativas, la misma confianza que antes? Cuando tuvimos nuestro encuentro personal con el Señor, esa experiencia que cambió nuestra vida, cuando nos enamoró, cuando encendió nuestro corazón, cuando nos hizo capaces de amar a los demás sin poner ninguna objeción, cuando nos dio la capacidad de perdonar algunas heridas terribles que habíamos vivido en nuestra vida anterior, cuando nuestras relaciones familiares brillaron y cambiaron porque nosotros brillábamos y cambiábamos. La pregunta es ahora, al paso del tiempo, ¿seguimos aceptando a los demás con el mismo amor renovado? ¿Seguimos perdonando? Ya no las grandes ofensas, porque esas quedaron perdonadas, sino esas ofensas que son como piedritas en el zapato, o esas ofensas de quienes están a nuestro lado y deberían de amarnos con el amor del Señor. ¿Somos capaces de seguir perdonando? Siguen los demás preguntándonos a cada momento: oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan alegre siempre? ¿Por qué eres tan feliz? ¿Por qué puedes danzar, cantar, alegrarte? ¿Por qué nada te separa de Dios? Dinos cómo. ¿Nos siguen preguntando esto? Al ingresar a nuestra primera comunidad de oración o a nuestro pequeño grupo de oración, nos sentimos por primera vez incluidos y amados en una familia espiritual. Recuerden esto, qué alegría verlos, qué alegría encontrarnos con ellos. Recuerden cómo, cuando por alguna cosa no podíamos asistir a nuestra pequeña comunidad, los extrañábamos y los amábamos sin importar nada. Igual amábamos a los más ricos y a los más pobres, a los que eran profesionistas y a los que no tenían una profesión. Los amábamos independientemente de su capacidad intelectual. Los amábamos porque los amábamos. Y la gran pregunta hoy: ¿asistimos a la pequeña comunidad, a la asamblea, con la misma frecuencia, entusiasmo y amor que a la primera? Porque déjeme decirme algo. La verdad, yo veo las asambleas semanales en los templos muy pobres. ¿Y saben? El Señor no ha cambiado. ¿No será entonces que nosotros hicimos viejas nuestras asambleas? Que ya no tienen para los demás la misma novedad, la misma alegría. ¿No será que ya no oramos como antes, que ya no confiamos como antes, que ya no ayunamos por nuestra asamblea, que ya no nos causa asombro y nos sentimos honrados cuando nos llaman a animar la asamblea? ¿No será? ¿No será que ya no sabemos interpretar las mociones del Espíritu Santo, sus inspiraciones, que ya no nos amamos como al principio, como se amaban en las primeras comunidades de la iglesia y de las cuales estamos meditando en estos días posteriores a la resurrección? Porque no me dejarán mentir que nuestras comunidades, las pequeñas comunidades y la gran comunidad de nuestra parroquia y la más grande comunidad de Casa Cornelio tenían esas características de las primeras comunidades.
Todos asistían a la enseñanza y a la fracción del pan. Y los demás decían, miren cómo se aman. ¿Ya no nos amamos? A veces me preocupan los chismes, los malos entendidos, que seamos tan suspicaces, que cualquiera que no nos salude lo malinterpretemos o lo juzgamos, o que no notan los carismas que el Señor nos dio y entonces no hacen justicia humana, por decirlo de alguna manera, con nosotros. Más aún, otras preguntas. ¿Le damos tiempo suficiente a nuestra oración personal? ¿A la formación? ¿Le damos tiempo? Yo quiero que nos hagamos estas preguntas. Anteponemos todo como lo hacíamos al principio, especialmente el tiempo del descanso, para aceptar a los hermanos, para compartir con ellos, para servirlos. De verdad, ¿sigue siendo el Señor de nuestras vidas o se nos olvidó poquito o mucho? Al principio, todo le confiábamos a Dios y Él respondía. Y ahora también responde, pero a veces con el paso del tiempo, no me dejarán mentir, que nos sentimos como si los problemas nos superaran, como si poco o nada podemos hacer ante las situaciones humanas que tenemos delante de nosotros, como si nuestras fuerzas humanas fueran muy débiles y nos llevaran al pesimismo, a la depresión, a la tristeza, al miedo. Y olvidamos que Dios nos pide que seamos, mire qué linda frase, no es mía, en estos días que estaba preparando el tema la encontré, y olvidamos que Dios nos pide que seamos sobrenaturalmente realistas. Mire qué bonito, que seamos sobrenaturalmente realistas, es decir, que contemos con toda seguridad, objetivamente, con la ayuda del poder de Dios. Yo recuerdo que al principio de mi entrega al Señor casi ni íbamos con el médico. Orábamos por sanación mi esposo y yo, y el Señor nos sanaba. En nuestra pequeña comunidad, que es una comunidad de parejas, todos hemos sido objeto de grandes beneficios del Señor, pero cuando llega un problema nos sigue agobiando. Pero hay algo muy lindo. De las crisis, el Señor hace surgir maravillas. Las crisis, los momentos humanos difíciles, la enfermedad, el desamor, lo que parece no tener solución, es una oportunidad nueva para encontrarnos con el Señor. Y sabe, alégrese, porque lo importante no es que hayamos envejecido un aspecto o dos o tres o todos de nuestra vida humana o de nuestra vida espiritual. Lo importante es que estamos aquí. Y eso también es una gracia, porque sabe, hay una excelente promesa para ti y para mí hoy. Y esta promesa está en la Sagrada Escritura. Y acuérdense, renovemos también esta sensación, esta certeza más que sensación, de que Dios siempre cumple su promesa. Saque su Biblia, por favor. Todos, sacamos la Biblia. Todos, toditos, su Biblia. Rapidito, Apocalipsis 21, vamos a leer 5 y 6, pero la vamos a leer juntos. Primero la voy a leer yo, porque acuérdense que la fe entra por la predicación, pero luego la vamos a leer todos y nos vamos a predicar todos a todos. Y este día habrá, no sé cuántos estamos aquí, quizá 800, 900, no sé. Entonces la predicación se va a multiplicar por este número. Apocalipsis 21, 5 y 6. Levante su mano el que ya la tenga. Me espero. Y mientras me espero que la encuentre, les animo a que este día, cuando proclamemos esta palabra de Dios, le permitamos al Espíritu Santo que entre a la cabeza
entre el corazón, entre hasta la piel y entre hasta debajo de nosotros para que hoy se cumpla esta promesa. ¿Ya la tienen? Vamos, voy a leerla yo. Apocalipsis 21, 5 y 6. No importa la traducción de Biblia que usted tenga, va a decir lo mismo con otras palabras. Y el que estaba sentado en el trono dijo: ahora todo lo hago luego. Luego me dijo: escribe que estas palabras son ciertas y verdaderas. Y añadió: ya está hecho. Palabra de Dios. Ahora juntos. 1, 2, 3. Y el que estaba sentado en el trono dijo: ahora todo lo hago luego. Luego me dijo: escribe estas palabras que son ciertas y verdaderas. Y añadió: ya está hecho. Todos juntos, palabra de Dios. Ahora la vamos a leer, pero casi en silencio, muy bajito. 1, 2, 3. Y el que estaba sentado en el trono dijo: ahora todo lo hago nuevo. Luego dijo: escribe estas palabras que son ciertas y verdaderas. Y añadió: ya está hecho. Ahora haga así como un enamorado. ¡Ay! ¡Qué alegría! ¡Qué bueno! Hoy va a haber un camino nuevo, gloria a Dios. Muy bien. Ahí quédese con su Biblia. Si quiere, dóblela, pero déjela ahí junto a usted, para que la palabra de Dios vaya haciendo efecto profundo, verdadero y actual. Dice la palabra de Dios: el que estaba sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Y entonces, ¿quién dijo estas palabras? Y dijo: ahora hago nuevas todas las cosas. Ahora hago nuevas todas las cosas. Me gusta. ¿Y a ustedes? A mí, yo no sé a ustedes. A mí no me gustan las cosas viejas, dañadas, gastadas, sucias ni feas. ¿Y a usted? A mí me gustan las cosas nuevas y perfectas, limpias, impecables. Y todas las cosas, no unas cosas sí y otras cosas no, todas. Y eso resuena en mí porque tiendo al perfeccionismo. Pero aunque no fuera así, a mí me gustan todas las cosas nuevas. Y las palabras del Señor son ciertas, no son como las de los políticos. Las palabras de Dios son fieles y verdaderas. Entonces dijo: hago nuevas todas las cosas. Y en la Sagrada Escritura, cuando se habla de que algo es nuevo, entonces estamos hablando de que todo es excelente, bueno, ejemplar, perfecto, porque Él lo ha dicho. Ahora bien, ¿cuáles son las cosas que Él hace nuevas? ¿Cuáles dijo que eran? Unas y otras no. La mitad sí, las mitad no. ¿Cuáles? Todas, realmente todas. De tal manera que tu auto viejo, el Señor te lo puede cambiar por un auto, o por una Honda, o por yo no sé cuál, o por un Mercedes-Benz, lo que tú quieras, la más bonita. Puede darte ropa de marca, puede darte en una enorme casa nueva, hasta con una alberca, te puede dar un empleo nuevo donde ganes mucho dinero, todo, pero todo. Sin embargo, si Él nos diera todas estas cosas, nos estaría engañando, porque tarde o temprano todas estas cosas materiales o terrenales se harían viejas. No. En Él nada es viejo y todo lo hace nuevo, todo. Pero lo realmente importante, lo que nos conducirá a la felicidad, a la plena perfección, a la vida en plenitud que nos prometió,
Por eso vino al mundo y por eso murió. Él hizo la creación, o como dice la carta a los Hebreos, por Él se hicieron todo, todas las edades del mundo, por Él se hizo todo. Pero nosotros con nuestro pecado hicimos vieja la creación y Él volvió a crearlo. Todo con su resurrección. Esta es la clave. Todo lo hace nuevo, la vida nueva. Todo lo hace nuevo. La muerte está aniquilada. Él es el vencedor, el restaurador, el renovador, el recreador. De hecho, la palabra redención quiere decir recreación. Por eso hace nuevas todas las cosas, las que realmente importan. Todas las cosas. ¿Y sabe? Lo nuevo es noticia. Y cuando la noticia es buena, nos hace felices. ¿El Evangelio qué es? Nueva noticia, buena noticia. Todos juntos, ¿qué es el Evangelio? Buena noticia. Pero ya desde el Antiguo Testamento, el Señor habla de que hará nuevo muchas cosas. Hoy vamos a ver algunas. Pero mientras estaba preparando el tema, que lo hice con mucho gusto y que duré casi 8 días preparándolo, encontré como 15 o 20 citas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de cómo Dios hace nueva todas las cosas y cómo las hace y cuáles cosas. Pero hoy hablaremos de 2, solo 2. Después usted busque en su Biblia todas las referencias para que toda la semana esté orando con esta certeza, con esta esperanza que es real. Vamos a hablar de 2, pero estas 2 cosas que son maravillosas, hagan de cuenta que encierra todo, que reúne todo, que encierra todo y que en esto nos hace nuevas todas las cosas. Primera, nos dará una vida nueva. ¿Qué nos va a dar? Pero ¿cómo si ya no la dio? Pues si no nacemos, pues no podemos vivir. Y si no renacemos, no habrá una vida mejor. Vamos a meditar un poquito. Un encuentro precioso de la Sagrada Escritura, de los más lindos que hay. El encuentro de Jesús con Nicodemo, aquel fariseo que va de noche a verlo. Hablan con él y Jesús le propone cómo puede salvarse, cómo puede seguirlo. Y entonces le dice a Nicodemo: en verdad te digo que nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de nuevo y desde arriba. Pero sabe, Nicodemo no entendía nada. Y no lo entendía porque era un hombre religioso como nosotros, preocupado por conocer las cosas de Dios como nosotros. Y él fue de noche a verlo. Él fue de noche a verlo. Y ahí lo encontró. Ahí se encontraron. Pero ¿sabe? Nicodemo fue a buscar a Jesús como quien busca a un maestro. Le preocupaba recibir, no dar. Pero lo que realmente necesitaba Nicodemo no era recibir una enseñanza, sino que se produjera en él un cambio profundo de mentalidad. Es decir, una conversión, una radical conversión para ser capaz de hacerse pobre, obediente, servicial, de entregarse totalmente a los demás. Esto necesitaba Nicodemo. Y esto necesitamos nosotros, un cambio radical para reconocer nuestra impotencia, para pasar de caminar de una vida normal o una vida ya entregada a una vida mucho más auténtica en Dios. Porque por más que hayamos acumulado experiencias, por más que ahora sepamos más cosas de Dios, por más que hayamos trabajado por su reino, llega un momento en que somos hombres envejecidos por nuestra propia naturaleza. Así somos, igual que Nicodemo, y al igual que él, debemos nuevamente renacer del agua y del Espíritu. Estamos llamados, invitados a renacer de esto, dejando atrás al hombre viejo y naciendo
a un hombre, a una mujer, a una condición naturalmente, totalmente, divinamente nueva. Ciertamente, y sé que muchos lo estarán pensando y lo piensan con toda justicia, todos los que estamos aquí hemos nacido de nuevo. Y si yo en este momento tuviera tiempo, les permitiría a todos hablar en vinas, en parejas, de cómo fue su encuentro con el Señor, de cómo renacieron. Pero saben, igual que Nicodemo, que fue de buena fe y con deseos de saber realmente quién era Jesús, igual que él había visto muchas cosas que le hacían percibir, que le hacían saber que aquel hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. Había visto las señales milagrosas hechas por Jesús y deducía que había venido de Dios. Y en la misma línea que Nicodemo, igualito, nosotros hemos visto que delante de nuestros ojos el Señor ha hecho milagros en nosotros, en nuestra familia. Hemos sido testigos de sanaciones, liberaciones, purificaciones. Hemos experimentado en carne viva, en carne propia, el amor de Dios. Nos hemos calentado y recalentado y vuelto a calentar con el fuego divino del Espíritu Santo. Pero saben, muchachos y muchachas, mis queridos hermanos, todas son estas señales por las cuales el Señor se vale para despertar primero nuestra admiración y luego nuestra adhesión. No digo hasta la muerte, sino hasta la eternidad. Y ver, contemplar, experimentar todas estas cosas de la primera euforia no es indicio de una fe profunda. Antes bien, mire qué lindo, es como ese amor expresivo y afectivo que se puede comparar con un noviazgo humano, en donde los jóvenes necesitan casi como respirar, expresarse a través de caricias, de besos, de palabras bonitas, ese amor que por dentro los mueve a entregarse a los demás. Pero esta no es una entrega total, sino hasta el momento del matrimonio, es ahí cuando su amor madura y cuando son capaces no solo de entregarse el uno al otro, sino de entregarse a los demás, pero juntos. Y este noviazgo es así como nuestro primer encuentro con el Señor. Pero Él es un amante exigente, ustedes ya lo saben, y Él quiere y exige una entrega total. Y esta entrega total es consumiéndonos por Él. Mire qué linda frase. Cuanto más se consume, más se renace. Y se renace a un amor purificado por el crisol del tiempo, del dolor, del enfado, del cansancio, de la frustración, de consumirse hasta llegar a tener un amor como el de Él. Hasta que este amor renazca en la resurrección, es decir, para renacer del agua y del Espíritu Santo. Ya lo conocemos, pero ahora, y ya lo vivimos, pero ahora el Señor nos llama a un renacer más profundo, a una vida espiritual más profunda, a renacer constantemente para crecer con Él. Ojo, ya no con sentimientos, con expresiones, quizá ni con caricias, sino tomados de su mano y caminando hacia Getsemaní, hacia la cruz. Es nuestro destino. A medida que crezcamos, estos nuevos nacimientos serán más constantes, más misteriosos, menos sensibles, pero seguirán siendo una exigencia para vivir y crecer en el reino de Dios. El cómo y dónde
se lo explica a Nicodemo. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así sucede al que nace y renace del Espíritu. Pero no podemos nacer y renacer una vez más solos. Estamos llamados a vivir en la comunidad, a vivir en la Eucaristía, fundiéndonos en la sangre de Cristo. Solo en la común unión con Jesús, en la común unión en la comunidad, podemos sostenernos y renacernos. Platican la historia de un hombre que tenía un grupo de amigos y un día de buenas a primeras dejó de ir, y el líder de aquel pequeño grupo de amigos fue a visitarlo. Llegó en una noche muy fría, tocó en la casa de aquel amigo que había dejado de ir a sus reuniones. El amigo le abrió, vio la chimenea encendida, se sentaron enfrente y sin decir una sola palabra, nada, en silencio, permanecieron mucho rato juntos, hasta que el líder sacó la brasa encendida más bonita que había en aquel fuego que crepitaba con alegría, la dejó a un lado y poco a poco, imperceptiblemente, aquella chispa se fue apagando, hasta que se convirtió en un carboncito que ya no iluminaba ni calentaba. En el momento de despedirse de su amigo, sin haber dicho una sola palabra, volvió a poner la brasa en aquel carboncito, que ahora ya no era brasa sino carbón, en el fuego, y aquel carboncito volvió a encenderse. Se despidió de su amigo y antes de partir, el amigo le dijo: gracias por tu maravillosa enseñanza, nos vemos el próximo martes en nuestra reunión. Aquel amigo había entendido. ¿Y usted? ¿Usted entendió o no? Gracias. Número 2. Segunda cosa que da nueva. Él nos da un corazón nuevo. Y esta es una de las promesas más emocionantes que nosotros hemos vivido desde el principio. Ezequiel 36:23. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Y solo para hacernos sentir bonito, nos da este corazón nuevo que ya nos ha dado. Solo para sanar las heridas de la infancia, de la adolescencia, y para que, repito, todo lo que ya nos sanó, si ustedes ya lo conocen, solo por eso, pues no. Nos da este corazón nuevo porque nos va a dar un mandamiento nuevo. Ahora leo Juan 13:34. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Otra vez, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Palabra de Dios. Es decir, este corazón nuevo que simboliza los sentimientos, los afectos, que simboliza toda nuestro interior, ese nos lo da para amar como Él nos ha amado. Y aquí es otra vez útil recordar aquella diferencia entre viejo y antiguo. Recordemos que nuevo no se opone a antiguo, sino a viejo. Y el propio evangelista San Juan nos lo dice muy clarito. Voy a leer primera de Juan 2, 7, 8. Dice: queridos, no les escribo un mandamiento nuevo, ojo, sino el mandamiento antiguo que tenéis desde el principio, y sin embargo os escribo un mandamiento nuevo. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Viejo o nuevo? ¿En qué quedamos? Nuevo. Las dos cosas. Antiguo porque ya estaba,
pero era según la letra, según la ley. Y se había hecho viejo porque la ley obligaba a amar, pero a fuerza de transgredir este mandamiento se había hecho nuevo. Pero ahora viene Cristo y nos da el mandamiento nuevo. Antes la ley decía: ámense los unos a los otros como a nosotros mismos. Por eso se había convertido en un mandamiento viejo, porque se imponía y se transgredía. Pero además otra cosa, la ley no daba la fuerza, la gracia para amar así. Y el mandamiento nuevo da un enorme paso hacia adelante, hacia lo alto, hacia lo profundo. De hecho, produce vértigo. Y le pido al Espíritu Santo que en este momento produzca vértigo en cada uno de nosotros. Voy a explicar. La diferencia está en que ya no estamos llamados a amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos, sino como Dios nos ama. No, ya no podemos amarnos a nosotros mismos y así amar a los demás, porque somos débiles y pequeños, imperfectibles. Estamos llamados a amar a los demás como Dios me ama a mí. Pero déjeme decirle, porque yo siento este vértigo, ¿sabe? Hay todavía un paso más que estamos llamados a dar en este renacimiento que hoy el Señor nos ofrece y que si tú quieres lo realizará en ti. Un poco más adelante de esto, el Señor dice: ustedes deben amarse como yo los hago. Pero en Juan 15:9 dice: escuchen, como el Padre me ama, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Entonces hagamos un pequeño resumen. Primero era: ámense los unos a los otros como a ustedes mismos. Después el Señor dice: ámense como yo los amo. Pero ahora vea el vértigo. Como el Padre me ama, dice Jesús, así los amo yo. Dios bendito, ¿cómo ama el Padre a Jesús? Como único hijo. Imposible meterse en ese misterio de amor. Yo recuerdo que hace unos meses o no sé cuánto tiempo leí esta frase y me fui para atrás, me dio vértigo. Como el Padre ama a Jesús. Y luego Él dice: ámense como yo los amo. No solo al extremo de la cruz, sino mucho, pero mucho más allá. Y entonces yo comencé a meditar y a pensar: ¿cómo ama el Padre a Jesús? Y recuerdo que quería entrar en ese misterio maravilloso de luz, sin fondo, sin altura, sin dimensiones, y me acerqué. Me acuerdo que le pregunté al Señor: ¿cómo te ama el Padre? Y justo ahí hubo como una capa. Imaginé así que era como un capullo que apenas dejaba traducir el maravilloso misterio del amor del Padre por el Hijo, que es el amor trinitario de donde venimos. Y justo ahí me fue imposible meditar más, me fue imposible penetrar más en ese misterio. Soy demasiado pecadora, demasiado falta de purificación, yo no sé qué, pero es vértigo. Imagínese esa grandeza del amor del Padre por el Hijo, tanto amor y tanta perfección, que de ese amor eterno, profundo, inacabable, y no sé, sabe que en todos los sin de ahí brota, surge, emana el Espíritu Santo, fuente de toda vida, de toda alegría, de toda emoción, de toda perfección.
¿Se da cuenta por qué produce vértigo? Este es el nacimiento que Dios quiere para nosotros. Esto, y lo da. Lo da. A eso estamos llamados. A estas profundidades, a estas alturas, a estas anchuras. ¿Cómo vamos a amar así? Por algo. La gran diferencia es que la ley no da la gracia, la fuerza. Y ahora sí, muchachos, Jesús ha resucitado. Y cuando Él resucita, ha hecho nuevas todas las cosas. Es el vencedor, el testigo fiel, el alfa, el omega, el principio, el fin, el Señor. Qué hermoso el día que nos llame a su presencia y frente a Él caigamos de rodillas y le digamos: Señor mío y Dios mío, te tomé de la mano y te llevé a gozar para siempre de la eternidad, de la vida plenitud que nos llama, y todo hará nuevo. Todo será para Él. Y no es una vida que nos espera y ya, sino a cada momento estamos renaciendo, caminando este camino de renacer una y otra vez, de la mano con Jesús, con las mismas etapas de su vida: encarnación, formación, plenitud, anuncio, pasión, muerte y resurrección. Tengo un amigo que quiero muchísimo y él entró en la renovación más o menos en 1985, igual que yo, fue mi compañero. Y él fue un hombre entregado a las cosas del Señor, pero su alcoholismo lo venció. Y aquel hombre pasó por muchas etapas distintas, se levantaba, se caía, se casó, formó una familia muy linda. La esposa y sus 4 hijos lo aman entrañablemente, pero su alcoholismo lo tenía en el piso. Y decía cosas como, por ejemplo: yo estoy muy agradecido con el alcohol, porque de pequeño yo era muy tímido y yo comencé a relacionarme con los demás y a convertirme en un gran vendedor, porque así es, en un empresario, gracias al alcohol. El alcohol me daba la fuerza para entablar relaciones, para vender, para tomar decisiones. Y yo me acuerdo que hablaba y le decía 1000 veces: Luis, así no son las cosas, tú agradécele a Dios. ¿Cómo le vas a agradecer al alcohol? Hasta que finalmente, quizá al inicio de la Cuaresma, él tomó mucho, y tanto tomó que chocó en la noche, por ahí con la madrugada, chocó, y entonces lo atrapó la policía. Entonces él lo atrapó la policía y salió en la tele y salió en todo, así diciendo sus tonteras de borracho, que no sabía ni dónde estaba ni cómo se llamaba. Mal. Después de que pasó esto, yo de acuerdo, sus hijos estaban terriblemente preocupados y tristes, y él decía: ya me hice famoso, y se ufanaba de esto. Pero sus hijos y su esposa, una mujer admirable, que muchas veces me ha dicho: yo, cuando Luis llega sobrio, yo no me dedico a reclamarle por su alcoholismo, sino que cuando llega sobrio, yo me aprovecho de su amor y nos amamos. Sin embargo, llegó un momento en que esto ya no fue posible, y la esposa y los hijos comenzaron a entrar en una etapa de depresión y de crisis familiar terrible, hasta que él se sintió absolutamente solo. Ayer me decía, porque me dio su testimonio para platicarlo a él: llegó el momento en que mis fuerzas humanas estaban hechas trizas, en que yo ya no podía echarle la culpa al alcohol, en que ya no había nada. Y una noche caí solo en la soledad de mi cuarto. Mi esposa ya no dormía conmigo, mis hijos se habían alejado conmigo, y caí después de una crisis terrible de casi una semana de borrachera, y le dije al Señor: ya no tengo nada, ayúdame. Al día siguiente encontraron un lugar a donde él pudiera ir para que lo desintoxicaran.
por la gracia en su corazón quiso y fue. Y durante todo mes y medio el Señor estuvo trabajando en él, estuvieron explicando. Y dice, poco a poco me fui dando cuenta en aquel mes y medio de todas las tonterías que yo decía, que yo le debía al alcohol, que yo estaba agradecido con el alcohol, si era verdad, porque eso me hizo que yo saliera de mi timidez. Pero lo que me ayudó Dios a entender era el precio que yo estaba pagando por aquello que yo supuestamente le debía al alcohol. Agarré una carta y le dije al alcohol, muchas gracias, pero tú no eres el dueño de mi vida. Me di cuenta de la esclavitud en la que había caído. Alcé mis manos al cielo y le dije, Señor, aquí va mi agradecimiento, pero ahora escojo la libertad de los hijos de Dios. Hoy Luis está convertido en un hombre libre y me decía ayer, diles que me llamo Luis y diles que la vida nueva después de haber recibido la gracia de Dios es una cosa que no se compara a nada, que ahora tengo una vida nueva y que esta vida nueva con un corazón nuevo es lo que el Señor me regala, lo que el Señor pone en mi vida para poder amar como Él nos ama. ¿Saben? Sus promesas de un nuevo pacto están más allá de toda expectativa. Sus promesas de un nuevo perdón, de un nuevo mandamiento, sus promesas de un nuevo corazón y de una nueva mente, de un nuevo espíritu para cada uno de sus hijos, hoy y aquí se cumplen. Cierre sus ojos. Y ya no tengo tiempo que hagamos una oración, lo haremos en su momento. Solamente diga al Señor, aquí está mi vejez, no mi antigüedad. Aquí está mi vejez. Y piense en qué ha envejecido más. ¿Qué es aquella parte, aquel aspecto de su vida espiritual que hoy el Señor necesita renovar en usted? Y ahora aférrese a la promesa de unos cielos nuevos y una tierra nueva. Que así sea. Y ahora sí, denle un aplauso grande al Señor.